Mira, doy. La canción. Hombre de lucha toda una vida, hasta después de la muerte. Por ahí va Miguel, qué muchacho tan inquieto, de billos llenos los bolsillos, de chiringas en cielo abierto, tan profunda su mirada que cuestiona el pensamiento, según Sofía su madre, desde la cuna era un proyecto. Muchacho, según pasan los años, injusticias denunciando, junto a su gente caminando, no sabe de descanso, pese a golpes recibidos, se levanta desafiando, se levanta desafiando. Cada vez es más intenso, cada vez es más hermano, y aunque tanto lo lastima, nunca retira sus manos. Sofía lo mira, lo contempla, y ante su preocupación, sus bendiciones son su única respuesta. Qué bonita forma de comenzar estos actos, que con un canto a la patria en la voz de la cantautora Teresa Sepúlveda. Con la pieza Nunca retira sus manos, de su autoría. Muy buenas noches y bienvenidos al Paseo Lineal Juan Antonio Correger en Ciales, para celebrar una vez más el natalicio de nuestro poeta nacional, comandante Juan Antonio Correger Montes. Una vez más nos reunimos para conmemorar el natalicio y resaltar la vida y la obra de nuestro ilustre compatriota Juan Antonio Correger Montes, hombre de inquebrantable compromiso con la lucha por la independencia y el socialismo de Puerto Rico, y una figura de relevada importancia en nuestra literatura insular. Su vida y su obra han sido motivo de inspiración para muchos dentro y fuera de nuestro archipiélago borinqueño. Ambos fueron guiadas por el sentimiento del amor, el amor a los suyos, a los padres, a los hijos, a la esposa, a la gente, a su pueblo, y en la fusión de todos estos amores, el inmenso amor a la patria. Correger publicó cerca de 20 libros, decenas de folletos, y colaboró en cientos de publicaciones. Su carrera literaria estaba compartida con su intensa vida de líder revolucionario, por lo que hablar de Correger implica hablar de sus aportaciones a la libertad patria desde la poesía y desde la lucha. Militante independentista y socialista, fue arrestado una docena de veces, tiroteado, calumniado y perseguido, pero como él mismo dijo, jamás humillado, atreviéndome sencillamente a ser quien soy. Don Juan murió en enero de 1985, dejando una prolífera obra de libros de poesía, como Alabanza en la Torre de Ciales, Agüeybaná, El Leñero, Distancia, Yerba Bruja, libros de ensayos como El Buen Borincano, La Revolución de Lares, Vieques y la lucha por la independencia, Patria Radical, y una extensa labor periodística, entre la que podemos señalar su aportación como editor en Adelante, Prieto y Puya, Bandera, Pabellón, y escritos en Puerto Rico Ilustrado, Pueblos Hispanos y otros. Para darles la bienvenida, invitamos al compañero José Cheo Torres, presidente del Comité de Actos de Natalicio del comandante Juan Antonio Correger.
Muy buenas noches a todos y todas las que están presentes aquí, siendo acto de presencia para conmemorar otra efeméride más del natalicio de nuestro gran ciagueño, gran puertorriqueño, gran patriota Juan Antonio Correger Montes. Para nosotros es un honor tenerlos ustedes en esta noche aquí, escuchando el programa que tenemos. Tenemos un programa muy importante y muy interesante sobre distintos temas que en Puerto Rico no se toman y entendemos que son muy importantes para el desarrollo de la conciencia del pueblo trabajador. Aparte de eso, pues nosotros en el comité pues, nos sentimos muy orgullosos de toda la colaboración que hemos tenido en estos días para esta actividad tan importante. Y yo quería, antes de empezar la actividad, leerle un pequeño escrito que hizo uno de los grandes discípulos que tuvo Juan Antonio Correger en la Liga Socialista Puertorriqueña. La Liga Socialista Puertorriqueña, una organización marxista-leninista que se dio a la tarea de organizar la clase trabajadora, se dio a la tarea de llevar un mensaje completamente revolucionario al pueblo puertorriqueño. Y yo quería leer este comentario que hizo el gran militante de la Liga Socialista Puertorriqueña, que desafió el gran jurado en 2 ocasiones y no colaboró con el imperialismo norteamericano. Me refiero al compañero Carlos Noya, fallecido ya hace unos cuantos años, y le quiero leer esto. Dice: 9 años después de la muerte de Juan Antonio Correger, se mantiene aún como el principal dirigente ideológico de la lucha por la independencia y el socialismo. La necesidad de su orientación, sobre todo en esta etapa de reflujo que nos reta, es evidente. En lo que se refiere a los 2 temas que se incluyen en esta pequeña antología, una antología que escribió él sobre don Juan Antonio, su contribución es decisiva. Su conocimiento de la historia, su identificación con el marxismo y los explotados y su intensa e incansable vocación de lucha convergen en ellos para aportar como nadie a su entendimiento. En el tema de las elecciones coloniales, Correger se enfrenta al tacticismo electoral adoptado como principio por un sector de nuestro movimiento, señalando y evidenciando el verdadero carácter de estas. Las elecciones, nos dice, son el centro de control de masas por el imperialismo. Y en el decisivo tema de la autodeterminación, Correger se enfrenta a la desorientación que afecta a amplios sectores de nuestro movimiento que han legitimado en la búsqueda de un autodenominado consenso procesal alternativas a nuestra libertad, a nuestra independencia. Palabra del compañero Carlos Noya. En esta noche nosotros nos honramos también en dedicarle esta actividad a una mujer que fue una gran militante de la Liga Socialista Puertorriqueña. Y no solamente fue una militante de la Liga Socialista, sino que fue una dirigente de la Liga Socialista Puertorriqueña en los momentos más fuertes y duros de la represión en Puerto Rico, que estando Juan Antonio Correger encarcelado, Antonio Rivera y otros compañeros de la Liga, ella tomó la dirección muy joven, de todos los cuadros de la Universidad de Puerto Rico, y nos referimos a la compañera y gran patriota, que ustedes la ven allí, Miriam Fuentes. Muy buenas noches a todos los presentes. Buenas noches. Saludos a los miembros del Comité de Actos del natalicio Juan Antonio Correger. Consuelo Correger, que está por aquí, José Torres, Dionisio Pérez,
El Monte y Juana Francisca Cabello y compañeros. Es para mí un grandísimo honor ser invitado a participar en la conmemoración del natalicio de Juan Antonio Correger, una de las figuras más consecuentes, trascendentales e impactantes en la historia de la libertad patria. Personalidad en la que se conjugaron todos los atributos del ser humano excepcional. Esa integración firme e indisoluble del modo en que se vive la palabra vertida, el pensamiento y la acción. Juan Antonio Correger fue consecuente con el pensamiento albizurita. La patria es valor y sacrificio. Y al aplicar el materialismo histórico y el materialismo dialéctico en el análisis de nuestra historia, nos comprueba que estas son las herramientas científicas e ideológicas más eficaces para interpretar nuestra realidad y transformarla. Así lo veo plasmado en sus escritos La lucha por la independencia de Puerto Rico, La patria radical y otros. Conocedor de la táctica y la estrategia, le dio continuidad a la trayectoria histórica de Betances y Albizu y se mantuvo fiel a sus postulados: la no colaboración, la no participación electoral, el desarrollo de la mentalidad conspirativa y la lucha armada. A pesar de la ambivalencia de sus detractores, quienes de una manera u otra se benefician de la situación colonial imperante, estos postulados, repito, la no colaboración, la no participación electoral, el desarrollo de la mentalidad conspirativa y la lucha armada tienen vigencia y tendrán vigencia en esta nación mientras estemos sometidos a la degradante condición colonial que nos impone el imperio yanqui. Cada vez que pienso en estos postulados, repercuten en mis oídos a las palabras de Thomas Jefferson, uno de los libertadores de las 13 colonias, contradictoriamente, No puede esperarse, dijo él, que los hombres sean trasladados del despotismo a la libertad en un lecho de plumas. Enfatizo, la lucha por la libertad de una nación demanda seriedad y grandes sacrificios. No es un juego electoral de simpatías políticas. Hoy he sido invitado a hablar sobre uno de los 4 postulados: la no participación electoral en Puerto Rico y la futilidad de las elecciones como instrumento de transformación en el contexto latinoamericano. Nos dice Betances: sin soberanía nacional, el sufragio es una mentira. Nos dice Albizu: las elecciones son la gran trampita. Y nos dice Juan Antonio Correger: las elecciones son el instrumento del imperio para dividir a los puertorriqueños y mantener su dominio colonial con el aval de los mismos puertorriqueños. Cínicamente, en esta patria ocupada, se han ocultado las enseñanzas revolucionarias de nuestros más ilustres patriotas para que pueda prevalecer ese reformismo estéril, colaboracionista, que tanto daño le ha hecho a la lucha por la independencia. Aquí, todo el mundo se llena la boca alabando los grandes atributos de la democracia en una colonia, la importancia de las elecciones en una colonia y el sagrado derecho al voto en una colonia. Hasta los mismos independentistas caen en esa trampa cazadora. Pero ¿qué es la democracia? Pregúntense, ¿cuál es la función de las elecciones? ¿Cuál es el objetivo del voto? Debemos entender que esta llamada democracia colonialista, burguesa, tiene su apellido: representativa. ¿A quién representa? Y no es otra cosa que el sistema de gobierno que la clase capitalista adoptó porque es el instrumento político que mejor sirve a sus intereses de clase. No fue hecho para representar los intereses de los pueblos en su conjunto, sino para defender los intereses de ellos como clase dominante capitalista. Es el sistema
que le permite mantener el control sobre el aparato estatal y sus medios represivos, y por tanto, el control sobre las demás clases, particularmente sobre la clase trabajadora, dada su capacidad de encandilar a las demás clases con sus maquinaciones propagandísticas. Con un mínimo de esfuerzo, tras cada proceso eleccionario, asegura que queden intactos sus privilegios y su permanencia como clase en control de los recursos del Estado. El ejemplo más evidente de esta realidad son los mismos Estados Unidos. Esta engañosa vitrina de la democracia, heredera de una constitución esclavista. Allí, la clase dominante cuenta con un mecanismo constitucional que le asegura que el pueblo, la chusma ignorante como la llamaban los padres fundadores de la nación, no pueda elegir a alguien que antagonice con sus intereses. Mediante este mecanismo, el presidente y el vicepresidente son elegidos por el voto de los delegados del colegio electoral, no por el voto directo de los ciudadanos. Hillary Clinton, por ejemplo, sacó más de 2.8 millones de votos sobre Donald Trump. Sin embargo, perdió las elecciones. Lo mismo sucedió con Al Gore cuando le robaron las elecciones al competir por la presidencia con hijo. Pero el mejor ejemplo es el de Andrew Jackson en las elecciones de 1824. Ganó tanto el voto popular como el del colegio electoral. Sin embargo, la Cámara de Representantes le otorgó la presidencia a John Quincy Adams. Jackson no era bien visto, tenía el apoyo del liderato obrero, quería extender el voto a todos los ciudadanos blancos y se oponía a un aumento del presupuesto que solo beneficiaba a la aristocracia, y la aristocracia lo castigó. Y quiero empezar con una frase que se le atribuye a los romanos, pero que es anterior a ellos, que dice: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Como trasfondo, en 1898 fue en Puerto Rico una ocupación física por parte del país de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta invasión fue acompañada de una proclama del ejército de los Estados Unidos, conocida como la Proclama de Miles, por el general Miles de ese ejército que tuvo a cargo la invasión a Puerto Rico, que leía que las fuerzas militares estadounidenses, cito, han venido a ocupar la isla de Puerto Rico, literal. Más adelante dice que vienen, cito, a destruir o capturar a todos los que resistan en las armas. Y termina diciendo que esa guerra en Puerto Rico era, cito, una guerra que proporcionará a todos, con sus fuerzas navales y militares, las ventajas y prosperidad de la esplendorosa civilización. Es del 28 de julio de 1898 en Ponce. Aún hoy se reconoce en los medios de los Estados Unidos que en julio de 1898 las fuerzas de Estados Unidos lanzaron una invasión de Puerto Rico, que era una de las dos posesiones principales de España en el Caribe. Como dato necesario para entender esta invasión, no fue hasta el 18 de octubre de 1898, 3 meses después de la invasión y ocupación militar, que España cedió mediante armisticio la isla a las fuerzas estadounidenses. Esta cita es de history.com, por lo que, sin lugar a duda, Puerto Rico fue invadido y ocupado por la fuerza militar de los Estados Unidos, y por su victoria militar, España finalmente cedió a Puerto Rico a los yanquis. Corretger, siendo un científico social, marxista y estudioso del materialismo histórico y dialéctico también, reconoció que esa invasión fue opresora y despótica, según lo cita en La lucha por la independencia de Puerto Rico en su 9ª edición a la 2ª página, que está aquí el libro, y de verdad como libro histórico y como necesidad para todo puertorriqueño les recomiendo que lo adquieran. Este adjetivó la colonización como el, cito, el trasplante artificial y violento de una idea extranjera o extranjerizante,
refiriéndose a la colonización USA-americana como el dolor de nuestro coloniaje. Esto porque, en sus propias palabras, el objetivo de esa invasión violenta fue que, cito, la nación debía ser destruida en su base material y la riqueza del país transferido a sus manos, a las de los yanquis. Para sintetizar, en palabras del mismo Corregel, cito, el gobierno de Estados Unidos sabe que la conciencia moral y sabiduría jurídica del mundo entienden que se apoderó de Puerto Rico por un acto de fuerza y violencia y mantiene a Puerto Rico en su misión colonial mediante el uso de la fuerza y la violencia organizadas en todo su sistema imperialista colonial fundado en el poder de su economía al amparo de sus fuerzas armadas. Es decir, que el gobierno de los Estados Unidos sabe que no tiene derecho a gobernar a Puerto Rico. La responsabilidad de ese acto brutal de imposición imperialista es enteramente suya, pero, velando por su prestigio internacional, desea descargar sobre los puertorriqueños la responsabilidad de su esclavitud, a la página 112 de ese mismo libro. Entonces, y como vemos, en Corregel hay un reconocimiento temprano de la violencia institucionalizada en la invasión y ocupación colonizadora yanqui, de la violencia contra Puerto Rico. Este es un diagnóstico certero, a muy temprana edad y reconociéndolo nosotros desde ahora, que no tenía acceso a los medios tecnológicos de información que existen hoy. Entonces, como buen científico, hace un estudio de los movimientos libertadores de su época, enmarcado en ese principio material histórico marxista, para aportar a darle solución a nuestro problema colonial. En su estudio de la Revolución Bolchevique de 1917, precedida de la Revolución Menchevique del mismo año, descubre que la revolución triunfó mediante fuerza militar en guerra civil contra el zarismo ruso y su incipiente clase burguesa, bajo los ideales marxistas que protagonizaron el poder de los trabajadores y la necesidad de concienciarlos hacia la conquista de los medios de producción y del producto del trabajo, mediante el uso de la fuerza, para contrarrestar la violencia zarista que se ceñía contra ellos mismos también. Vivió Corregel la invasión de la Alemania nazi a los países europeos, invasión militar de ocupación, y que la redención de los países europeos solo fue posible mediante la lucha armada militar para liberar a Europa de la colonización alemana. Conoció de la Revolución Comunista China que, luego de la guerra contra la invasión militar y conquista japonesa en China, comenzando en 1937, China, mediante la lucha revolucionaria militar, se liberó de la colonización japonesa, en parte por la victoria contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial, que era aliada de Japón en ese entonces. Pero Estados Unidos y Europa, los vencedores de esa guerra mundial, apoyaban a los nacionalistas chinos sobre los comunistas, por lo que los comunistas chinos volvieron a la guerra revolucionaria contra los nacionalistas capitalistas del Kuomintang y los vencieron en 1949 mediante lucha revolucionaria y comunista. Vivió y estudió muy de cerca las revoluciones e independencias africanas, donde luego de la mitad del siglo XX, 17 países africanos se independizaron. Dieron también su lucha por su independencia. No se puede negar que de estas independencias algunas fueron concedidas por Inglaterra, Francia, Portugal y otras potencias europeas colonizadoras. Pero tampoco se puede negar que la gran influencia de las guerras revolucionarias que se estaban sucediendo en algunas de estas naciones y los temores de esas potencias europeas a que hubiesen estallidos adicionales de guerra en sus colonias africanas. Como nos cuenta Corregel, ante los avances revolucionarios, las fuerzas reaccionarias y reformistas se les otorga reformas por los imperialistas, lo que devino en ciertas independencias de nombre, pero convirtiendo a esos países en neocolonias, como Camerún, Túnez y otras, mientras las luchas revolucionarias, las que infundieron temor a los europeos, como la argelina, la libia y la egipcia, fueron realmente libertadoras en su génesis y desenvolvimiento temprano, y siguen siendo en su concepción africanistas e islamistas, por medio de las armas y en contra de sus colonizadores europeos. Estudió Corregel la Revolución Independencia Filipina, primero con Aguinaldo, que se enfrentó desde las montañas a los españoles, primero,
Y luego, cuando España los traiciona en 1898, cediéndole el poder colonial a Estados Unidos, guerrearon entonces también contra los estadounidenses. Esta guerra se prolongó hasta que Estados Unidos, en un ardid, engañó a los filipinos a que permitieran su entrada, reconociéndoles la independencia a los filipinos. Cosa que aceptaron los filipinos y, no estando bien entrados en el archipiélago, Estados Unidos logró convencer a algunos de los dirigentes filipinos de esperar a unas elecciones que los mismos yanquis proponían, atrasando la independencia de Filipinas hasta la Segunda Guerra Mundial, en la que el valeroso Taruk luchó contra japoneses y yanquis hasta que les reconociera a alguno de los dos su independencia. Cosa que tuvo que hacer los yanquis cuando se enteraron que los japoneses se la reconocerían. Conoció muy de cerca la Revolución Cubana, liderada por los integrantes que desembarcaron revolucionariamente del Granma y que aumentaron sus números mediante la guerra desde la Sierra Maestra. Guerra que desembocó en la conquista de la independencia real de Cuba, siendo un protectorado hasta ese entonces de los yanquis, y donde los yanquis hicieron y deshicieron como les placía. Y llegó el comandante y mandó a parar. También conoció muy bien de la revolución comunista vietnamita, la norcoreana y otras revoluciones de la época. La revolución india también fue estudiada por Correger, manifestándose en esta la fuerza del pueblo hindú en su máximo esplendor contra la ocupación inglesa. En esta, las fuerzas populares fueron tan grandes que, en una manifestación de fuerza, miles de hindúes se postraron en el piso en todas las salidas y direcciones del muelle controlado por la ocupación inglesa para detener por la fuerza cualquier desembarco o embarco en el mismo. Fuerzas de masa, siempre por la fuerza. De estos estudios de Correger llegó su reafirmación probada de la necesidad revolucionaria por razón material histórica, requete comprobada. Entonces, ante este panorama y en su mismo estudio metodológico científico, reconoce Correger la necesidad del uso de todos los métodos efectivos para la emancipación puertorriqueña, reconociendo, según los mismos estudios que ya mencionamos, la necesidad revolucionaria mediante la lucha armada, que fue la prevaleciente y más eficaz durante casi un siglo de su estudio y propuesta. La base para Correger, como científico, fue su síntesis de las enseñanzas que percibió de Marx, Engels, Lenin y de quienes estos estudiaron, y de las mismas guerras revolucionarias estudiadas por él durante ese siglo XX. Concluye Correger un principio que compartió con nosotros para elevarnos a todos los y las puertorriqueñas a métodos más efectivos de lograr las reivindicaciones que necesitamos, por las que todos luchamos, a pesar que solo estuvo dispuesto a compartir este conocimiento en el marco de la lucha revolucionaria. Principio que, y me atrevo a sintetizar para ustedes, es que las formas de lucha se deben seleccionar y diferenciar de acuerdo a su efectividad probada en el tiempo, espacio y condiciones materiales análogas a las que se da la lucha nuestra. En palabras de Correger, cito, los primordiales principios tácticos que han de servir de guía son: 1. Una forma de lucha ni se acepta ni se rechaza absoluta e indiferenciadamente. Y 2. Se demanda incondicionalmente que la cuestión de la selección de las formas de lucha debe ser examinada con todo rigor, históricamente. Esto lo dice en La Patria Radical, quinta edición, a la página 30. En ese momento, Correger enjuicia en esos términos las elecciones coloniales, específicamente como el voto papeleta históricamente, o sea, en tiempo y espacio, según las condiciones materiales disponibles, demostraban que no era efectivo para eliminar el problema radical de Puerto Rico, el colonialismo, o sea, la invasión yanqui que violentamente se dirigió a destruir la nación en su base material y a que la riqueza del país sea transferida a sus manos. Contra del nuevo impuesto que pretende imponer la Junta de Control Fiscal. Esta actividad, esta manifestación será el 29 de marzo desde las 5 p.m. frente a las oficinas de la Junta de Control Fiscal en la Milla de Oro. Vamos a sumarnos y hacer la diferencia
apoyando, como decía Jesús, este tipo de actividades, es que nosotros vamos a alcanzar, ¿verdad? Nuestra independencia y que el pueblo se siga preparando pues para la revolución. Bueno, mi gente, estoy aquí ante ustedes en esta velada de hoy y me dirijo, ¿verdad? Con un discurso que preparé. Le titulé, como ya dijo la compañera Sori, La enfermedad del reformismo en el independentismo puertorriqueño y sus consecuencias. Bueno, hemos visto cómo el independentismo puertorriqueño se ha ido debilitando en las últimas 9 décadas. Si analizamos nuestra historia, esta está lleno de ejemplos revolucionarios gloriosos, desde las grandes acciones del Partido Nacionalista, dirigido por Pedro Albizu Campos, acciones tales como el ajusticiamiento del coronel Francis Riggs en los años 30, la insurrección nacionalista en los 50, el ataque al Congreso en el 1954, dirigido por la gran revolucionaria Lolita Lebrón, y el intento de ajusticiar al presidente imperial Harry S. Truman por dos de nuestros grandes héroes, Oscar Collazo y Griselio Torresola. Bueno, pero luego, ya en las décadas de los 60, 70 y 80, esa lucha continuó, esa gesta patriótica de los grupos armados clandestinos, como lo fue los Comandos Armados de Liberación, mejor conocidos como las CAL, el Movimiento Independentista Revolucionario en Armas, conocido como los MIRA, las Fuerzas Armadas de Resistencia Popular, las FARC, posteriormente los macheteros y las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, la FAN, estas últimas accionando en las entrañas del imperio. Ahora, prohibido olvidar las acciones gloriosas, que los ajusticiamientos que se dieron a esos marinos estadounidenses del imperio en Sabana Seca en 1979, o los bombazos a los aviones militares en la base estadounidense, en la base Muñiz en Carolina en el 81, o los bombazos en Nueva York en la Francis Tower en el 75. Prohibido olvidar esas acciones porque siempre han sido gloriosas y tenemos que enorgullecernos. Ahora, por otro lado, ¿cómo olvidar organizaciones verdaderamente de vanguardia, marxistas y leninistas, como la Liga Socialista, que fueron dirigidas por el comandante Juan Antonio Corregel, que contribuyeron tanto en las diferentes luchas del pueblo, ya esas sean como las huelgas estudiantiles, las luchas obreras, la lucha contra el Gran Jurado, la lucha por los prisioneros políticos y de guerra, y cómo no, la lucha clandestina. Ahora, ¿cómo olvidar la posición de la no colaboración? Posición revolucionaria asumida por muchos de nuestros héroes revolucionarios que derrotaron una ofensiva imperial de una institución tan represiva como fue el Gran Jurado, ¿verdad? De igual modo, como movilizaciones de acciones directas del pueblo lograron detener compañías extractivistas mineras estadounidenses, lograron detener el ROTC en la Universidad de Puerto Rico, lograron detener a la Marina de Guerra en Culebra y en Vieques. Prohibido olvidar eso. La tala del yunque también, etcétera, porque tenemos una sobra de ejemplos, ¿verdad? Pues, el tiempo apremia, ¿verdad? Ahora, sin embargo, ya posteriormente, a finales del siglo XX y a principios de las 2 décadas, ¿verdad?, del siglo XXI, el independentismo ha sufrido un proceso de retroceso y estancamiento. De ese independentismo revolucionario y de esa violencia revolucionaria en la lucha por la independencia y por el socialismo, se pasó a ese veneno letal que el comandante Corregel nos advirtió tanto. Un veneno que se han convertido
en una enfermedad crónica y mortífera para la liberación de nuestro pueblo. Esa enfermedad tan perniciosa se llama reformismo. Ahora, ¿qué es el reformismo? Porque lo hemos hablado, pero hay que explicarlo. ¿Qué es el reformismo? El reformismo es una tendencia política que busca hacer cambios graduales a un sistema en una sociedad, ¿ok? Sin amenazar el status quo, sin amenazar el orden establecido de las cosas. Así de simple. Miren, en Arroyo Habichuela no es otra cosa que tratar de tapar con un parcho una llaga en una herida. Esa herida ya está infectada, ya esa herida, ¿verdad? Ya necesita atención médica urgente, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? El parcho la tapa. La tapa no se ve, ahora se ve bien chévere, ¿verdad? Pero eso está pudriéndose por ahí. Pues eso es reformismo. Bueno, pero entonces, seguimos por aquí. Esta tendencia, ¿verdad? Es un parcho. Más que todo es un parcho. Lo que hace es tapar, ¿verdad? Y por consiguiente es una tendencia que ha sido utilizada para mermar los cambios verdaderos, ¿verdad? Esos cambios que pretenden transformar la sociedad, ¿ok? Es un pare, es un stop, ¿ok? Ahora, esta tendencia fue creada por las clases dominantes y por la metrópoli, claro está. El comandante Juan Antonio Correal nos enseñó profundamente en sus diversas obras, pero para citar una de ellas, la lucha por la independencia de Puerto Rico. Y cito, la tendencia reformista es exportada a Puerto Rico por dos imperialismos, y por dos imperialismos cuidadosamente estimulada y aprovechada. A través de nuestra historia, ese veneno letal contiene nuestras energías, debilita nuestra conciencia, frena el desarrollo de nuestra nacionalidad, nos deforma, nos desnacionaliza. Eso lo pueden encontrar en la página 20, mira, por ahí está el librito, cómpralo. Entonces, ¿por qué el reformismo es un problema para nuestra lucha por la independencia? Y cito nuevamente al comandante. El enemigo más peligroso, porque es el que ha puesto la quinta columna y la ha colocado, miren, en nuestras cabezas, ¿ok? Es persuasivo, se disfraza de sentido común, es degenerante, estimula la vida hogareña, de pacata redondez, todo eso, ¿verdad? Bien tranquilita, ¿verdad? Proclama siempre la virtud de la cobardía. Pero el comandante bien nos dijo, su actual degeneración es un producto de un proceso, ¿verdad? Pero ayer y hoy ha surtido siempre el mismo efecto. ¿Y cuáles son esos? Rendir la bandera, debilitar al país, retardar su progreso, ¿verdad? Servir a los gobernantes extranjeros, evitar el advenimiento de la independencia. Pero ha triunfado en lo único que ha podido servir, ¿verdad? En posponer la organización de nuestra república, ¿verdad? Y prolongar el dolor de nuestro coloniaje, ¿ok? Ahora, el reformismo es peligroso porque es una tendencia que más que todo su propósito es mejorar el sistema establecido, ¿ok? Pero ahora hay que explicar cuál es el sistema establecido. Porque es que al día de hoy mucha gente todavía no lo entiende o no lo tiene claro, ¿verdad? Ya sea por diferentes circunstancias de enajenación, ¿verdad? O otras más. Ahora, claro está, pero lo vamos a decir aquí bien claro, es un sistema colonial de explotación capitalista, ¿ok? Así que, ¿a quién beneficia? Bueno, a la metrópoli, a los Estados Unidos y a sus lacayos colonialistas, ¿ok? Para dejarlo claro. Su función no es beneficiar al pueblo, ni buscar por la lucha por la independencia, no. Su función tampoco es hacer ayudas economicistas o sociales, no, nada de eso, no nos engañemos. Su función es y siempre ha sido mejorar
los mecanismos de explotación. Por eso es una herramienta tan efectiva y alerto contra ella. Ahora, hay que continuar. Si por eso lo que siempre hace es ofrecer migajas, parchos, pesetas, que lo escuchen por ahí los sindicalistas y los unionistas y las uniones amarillistas, que no han entendido que hay que unir la lucha política con la lucha económica y social. Es un todo, es dialéctico, y se han quedado en lo economicista por conveniencia, claro está. Ahora, vamos para acá. En efecto, el reformismo, como dijo el compañero Antonio, se puede resumir en una sola frase: cambiemos todo para no cambiar nada. Ahora, si analizamos nuestra historia, las primeras reformas las concedió España. O sea, con la creación de los primeros partidos coloniales, el Partido Liberal Reformista, bueno, el mismo nombre lo dice, en 1870, 1873, luego posteriormente el Partido Autonomista Puertorriqueño en el 1887. Y claro, España después vino con más concesiones. Vino con la abolición de la libreta del jornalero o la abolición de la esclavitud en 1873. Ahora, preguntémonos ¿por qué? ¿Sabe? Porque los imperios no dan concesiones por nada. No, eso no brega así. Ahora, preguntémonos ¿por qué? Porque un 23 de septiembre de 1868 hubo un grito de Lares que hizo una insurrección contra el yugo español y pretendía organizar nuestra república. ¿Sabe? Entonces, ante eso, España respondió: espérate, estamos asustados, ¿cómo bregamos con estos muchachos? Las reformas. Vamos con las reformas. Y esas reformas ya mencionadas se utilizaron para maniatar ese grito de guerra, ese radicalismo. ¿Ok? Ahora, podemos seguir con innumerables ejemplos que está plagada nuestra historia, ¿verdad? Ya posteriormente, cuando llega invadiéndonos a cañones, claro está, el imperio estadounidense, y ya posteriormente, cuando profundiza su coloniaje y lo empieza a articular, crea el Estado Libre Asociado el 25 de julio de 1952. Y con que lo crea con una ley 600, con el propósito de dar una apariencia a nivel internacional de que Puerto Rico había alcanzado un grado de gobierno propio, ¿verdad? Cuando la realidad seguía siendo que Puerto Rico seguía siendo una burda colonia, ¿sabes? Una burda colonia, y su soberanía seguía y sigue estando atada al Congreso de los Estados Unidos. Ahora, esta gente siempre está, no se crea, ellos están también adelante, ellos están estudiando y crean un Partido Popular Democrático, ¿sabes? Eso no fue que si acá, que si no. Pero ellos necesitaban a un muñeco, ellos necesitaban a un lacayo, ellos necesitaban a un rastrero para presentarlo como que miren, ese es el títere que necesitamos. Ese, ya ustedes saben quién hablo, Muñoz Marín. Con Muñoz empiezan a dar un proceso de reforma, ¿verdad? Como la repartición de acres, las ayudas de beneficencia, que si los zapatitos, etcétera, etcétera. Pero nuevamente, para maniatar el proceso revolucionario que se venía gestando. ¿Y cuál era ese proceso revolucionario que se venía gestando? La insurrección nacionalista del 50 y el fervor independentista que existía en ese momento. Ahora, tenemos otros ejemplos nefastos en ¿verdad? De la vía reformista. Por ejemplo, la operación Manos a la Obra, el programa de cupones desde el 1974, las becas federales Pell, las 936, los 6 irrelevantes plebiscitos de estatus, la aparición
en cada cuatrenio de nuevos partidos coloniales. Mire que si el Partido de los Trabajadores, que si Victoria Ciudadana, mire, llámale como quiera a esos aparatos, ¿ok? Tienen una función bastante clara y diseñada, ¿verdad? Por el imperialismo, ¿verdad? Ahora, claro está, no obstante, el reformismo ha ido dejando unas consecuencias catastróficas en la lucha independentista. Los resultados del colonialismo ya se siguieron profundizando, quebrando el país con una deuda de más de 70.000 millones de dólares, y el imperio recrudeció el colonialismo, ¿verdad? Y aprobó la ley promesa en el 2016. ¿Para qué? Con el objetivo de cobrar una deuda que ellos mismos crearon en nuestro país, producto del coloniaje. Pero hay por ahí gente que si reauditarla, mira, esa deuda no es nuestra, punto y se acabó, ¿sabes? Es que hay que dejar las cosas claras, de raíz. Ahora, seguimos por aquí. Luego, de esa forma, imponen la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Esta entidad imperial que gobierna la colonia de Puerto Rico. No son estos mayordomos, que si Pierluisi, que si el otro Pérez Fuster, no, esos tipos no tienen nada, ¿sabes? Eso, es que aquí esa gente no compone nada, esos son títeres. Ahora, es importante, ¿verdad?, demarcar que el reformismo, al penetrar en el movimiento independentista revolucionario, respondió, en vez de responder como tenía que respondió por la vía legalista, ¿ok? Se sumó a la lucha de los partidos coloniales, a través de los tribunales, de la corte, para tratar dentro de ese proceso eliminar la Junta. Pero mira, mi gente, la Junta ha prevalecido. Ahora, otro ejemplo reciente, y esto es una pena que no sé si hay compañeros de Lautier por aquí, pero otro ejemplo reciente ha sido cómo el liderato de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica de Riego, mejor conocida como Lautier, acudió a los tribunales de apelaciones de Puerto Rico, tanto aquí como en lo federal, para cancelar el contrato de Luma en el mismo diseño imperial. Ahora, el resultado, ¿cuál fue el resultado? Vamos al resultado. El resultado fue que la jueza Taylor Swain falló a favor de quién. ¿De quién falló? ¿A favor de quién? Del contrato